Listo, muchachos, entonces hoy vamos a trabajar las partes siguientes de lo que teníamos. Vamos a trabajar reporte en PDF y vamos a trabajar consultas de relaciones de varias tablas, lo que normalmente conocemos en SQL como los inner join, para poder traernos información de muchas tablas y poderla consultar en lo que nosotros tenemos. ¿Listos? Bueno, terminamos en esta parte. ¿Cuál es la parte que habíamos culminado? Que teníamos un empleado, una película, los días a prestar y el precio que se las iba a llevar. Le dábamos guardar y en base de datos nos guardaba ¿qué cosa? Cada primaria y cada foránea de cada tabla correspondiente a lo que él haya elegido, ¿cierto? O sea que básicamente lo tendríamos así. ¿Cierto? Miren, el cliente ID, que en este caso ahí nos aparece que es Freddy. Y el producto que llevó, que en este caso... Ah, no, mentira, esta no era. Estábamos, eran películas. Proyectos y tarde. Estábamos en... alquiler, correcto. Estábamos aquí, miren, que un empleado pues fue a alquilar varias películas. Y tenía pues los días que iba a prestar y el precio unitario. Si nosotros listamos esto en la vista, pues básicamente nos va a traer ¿qué? Pues solamente el ID, pero necesitamos traernos es que la información de quién. Y también información si yo quisiera de quién. De las películas. O sea, yo puedo traerme la información que yo quiera dependiendo de lo que yo vaya a trabajar. ¿Listos? Entonces, para empezar a trabajar el ejercicio, vamos a empezar trabajando conociendo varias cosas en SQL. Vamos a arrancar. Entonces vamos a arrancar con lo primero, vamos a realizar la consulta que nos permite traer esa información. Ojo acá que es muy atentos porque esto lo van a tener que aplicar en los proyectos. Entonces muy pendiente acá, por favor. ¿Listos? Bien. Listos, vamos entonces a empezar a trabajar con la consulta. Entonces arrancamos seleccionando pues la información que yo voy a traer. O que aquí ya vamos a empezar a trabajar con varias cosas. Lo primero, resulta que yo necesito empezar a traer información de varias tablas, no solo de una. Normalmente si quiero traer de una tabla, le coloco ¿qué? El asterisco que me implica que me traiga ¿qué? Todo lo que hay de la tabla que yo diga. Pero cuando tengo que traer de varias tablas, yo necesito empezar a nombrar cuáles tablas voy a utilizar. Por ejemplo, vamos a arrancar traernos algo de la tabla empleado, punto, y miren que él automáticamente me está seleccionando qué valores me puedo traer, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, venga, tráigase el nombre, coma, vaya empleado y tráigase también qué. Por ejemplo, ya lo tengo. Por ejemplo, el apellido también. Listo, solo quiero dos valores, que me traiga el nombre del apellido del empleado que actualmente tengo. Pero también quiero que me traiga información de las películas, como que yo le voy a decir, vaya a las películas y tráigame qué. Tráigame el nombre. ¿Qué más? Por ejemplo, que me traiga la clasificación. Y por último, que me traiga, no sé, el idioma, por ejemplo. Listo, miren que ahí cada vez estoy trayendo pues más información correspondiente a lo que yo voy a tener que utilizar. Bien, entonces ojo que aquí vamos a empezar con lo primero que trabajamos. Mire cómo la sentencia se nos está volviendo un poco extensa, ¿cierto? Ya nos está volviendo un poco más larga porque tenemos que llamar cada una de las tablas. ¿De dónde vamos a llamar la información? De una tabla, primero, hazle un ERTE por aquí, de una tabla que se va a llamar de donde vamos a traer la mayor cantidad de información. Por ejemplo, en este caso vamos a traer la mayor cantidad de información, de películas. Que es, mire, vamos a traer 1, 2, 3 valores. Entonces normalmente lo ideal sería que la primera tabla que vayamos a nombrar sea película. Pero vamos a trabajar con algo que se llaman los alias. ¿Listos? ¿Qué es un alias en una consulta en SQL? Un alias me permite darle un sobrenombre a una tabla
para yo no nombrarla como se llama normalmente, sino como yo quiera nombrarle en el alias. Por ejemplo, yo le digo que películas va a tener un sobrenombre que se va a llamar P. ¿Listos? Entonces, ¿yo qué me voy a ahorrar? Que aquí no voy a escribir películas, sino voy a escribir P, miren, P mayúscula. ¿Listos? Entonces voy a cambiar esto de P por P mayúscula. Y miren que con esto me voy acortando un poquito en la sentencia cuando tengo una sentencia SQL tan extensa. Entonces eso nos va a ayudar un poco como a la organización. Esto es igual como lo tenía antes, como está ahorita. Sencillamente eso me va a ayudar a abreviar un poco la sentencia para entenderla un poquito mejor. ¿Listo? Eso sencillamente es todo lo que vamos a hacer ahí. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Listos, pero vamos a arrancar. ¿Yo qué le voy a decir? Necesito que haga un inner join, o sea, necesito que salte desde una tabla a otra tabla a consultarme una información. O sea, vaya, me busque dentro de tablas relacionadas. ¿Cuál es la primera tabla que él debe buscar? Yo necesito comparar ¿qué? ¿Qué necesito comparar para poder traerme la información? Los IDs, ¿cierto? Pero ¿cuál tabla controla todos los IDs? Alquiler. Es la película que tiene, es la tabla que tiene ¿qué? El ID del empleado y el ID de la película. O sea, yo debo comparar los IDs que hay en alquiler con los que existen en las otras tablas para poder traerme la información correspondiente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a decir, vaya a la tabla que se llama, ¿cómo es? Alquiler. Alquiler, y vamos a darle un alias de una vez. ¿El alias va a ser cuál? ¿Listos? Vamos a colocarle un alias que se llame A. Sí, que haga referencia pues al inicio de cada una de las tablas. Como cada una se llama aparte, pues la vamos a nombrar igual. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, espérenme un segundito aquí. ¿Listos? Bueno, aquí. Bien. Ya llegamos básicamente a la tabla que nos va a contener los ID. Entonces yo voy a empezar a compararlos. Entonces lo primero, le voy a decir, compáreme el ID que vamos a encontrar en empleado ID. ¿Listos? Compáreme. Ah, bueno, comparemos primero con el de película. Entonces vamos a decirle, compare películas ID con lo que encuentre en la tabla películas ID. ¿Listos? Entonces el que va a hacer en este momento, mire, va a buscar las películas ID que están en ¿dónde? En alquiler, y las va a comparar con las que haya en ¿dónde? En películas. Él va a decir cuáles hay allá, listo, voy a compararlas para poder traerme la información que yo quiero, listo, que si es la película 4, yo la busco en la tabla película 4 y yo ya sé cuál es la información de toda la película, listos. Pero también vamos a tener que traernos información de quién más, del empleado, listos, y el empleado la vamos a denominar, por ejemplo, con un alias que sea E. Entonces vamos a cambiar aquí automáticamente esta consulta, listos. Mírenlo ahí. ¿Y qué le decimos? También vaya y compare. ¿Y qué vamos a comparar? Pues lo mismo. Vaya, compare con el alquiler del empleado y compárelo. ¿Con quién? Con el empleado ID. ¿Listos? O sea, compáreme esos valores que yo tengo allá con los que yo tengo aquí. ¿Listos? Miren, vamos a dar esa consulta hasta ahí. Ahí no la hemos terminado, pero ahí ya debería arrojarnos un resultado. Ahí la tenemos. Vamos a realizar el continuar. Y entonces miren ya todo lo que nos trajo. ¿Qué nos trajo? Miren. El nombre que yo pedí, ¿qué más? El apellido, nombre de la película, la clasificación y el idioma, tal cual lo que yo le había traído, lo que yo le había solicitado que me trajera. Entonces miren que es básicamente que lo mismo que yo tengo aquí, miren.
Solo que en lugar de traerme, ¿qué? Todos los ID, me trajo los valores que yo le solicité. O sea, yo puedo con esa consulta traerme todos los valores que yo quiera. Pueden ser muchos, como pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varios. ¿Listos? Bien, pero vamos a traernos algo en especial. Le vamos a decir dónde. ¿Listos? Vamos a comparar qué. Necesito que me compare y que me traiga solamente, por ejemplo, ¿listos? Todas las películas que encuentren de cada uno de los empleados que alquilaron, por ejemplo. Entonces vamos a decirle que me busque todo lo que encuentre donde el empleado, donde alquiler.empleado sea igual a empleado.id. O sea que me traiga todos los empleados que hayan alquilado una película. ¿Listos? Ahí básicamente le estamos indicando eso a lo que tenemos ahí. ¿Listos? Miren, ejecutamos la consulta y miren que básicamente me trajo todos los empleados que le encontró, ¿cierto? Que hayan alquilado película. En este caso solo teníamos ¿cuántos? 2 nada más. Como tenemos tantos repetidos, vamos a ahorrar algunos, como a que no se vea tan largo. Miren que insertamos el mismo, mire, el empleado 3, 3, 3, 3, 3 y el mismo, 9. Cuando le dimos muchas veces cliente, entonces vamos a depurar, por ejemplo, varios de estos, para que no me traiga tantos de los mismos. Listo, solo porque aquí en la base de datos que tenemos, pues había ese filtro que teníamos ahí. Habíamos insertado muchos valores. Vamos a borrar ese montón de registros que tenemos repetidos y dejamos solo uno para que podamos visualizar la consulta ya un poco más clara. Miren, ahí tenemos, ¿listos? Bueno, me faltó uno aquí. Listo, ahí está. Miren que ya no tenemos sino un empleado que me alquiló 3 películas y un empleado que me alquiló una. Ahora sí vamos a ejecutar la consulta. ¿Listos? Mírenlo ahí, la ejecutamos y entonces me salen el empleado que me alquiló ¿cuántas películas? Las 3 y el empleado que me alquiló solo una. ¿Listos? Entonces miren que con ese parámetro yo ¿qué? Yo me puedo traer toda la información que yo quiera, también depende de los valores que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que solo llegue el empleado, por ejemplo, si yo supiera el código de alguno, por ejemplo el empleado 10, yo solo quiero que me traiga todo lo que encuentre del empleado 10. Entonces vamos a consultarlo. Miren, entonces solamente me trajo ¿a quién? La información de Carlos. ¿Pero qué me trajo? Me trajo información de la tabla películas e información de la tabla empleados, pero que estaba contenida ¿en dónde? En la tabla alquiler, ¿cierto? O sea, contenemos todo aquí, pero él va y trae todo lo que yo quiera. Miren, ¿qué más podemos traer? Pues toda la información que ustedes consideren. Yo puedo agregarle aquí, miren, tráigame también ¿qué? La duración. Vamos a agregarle la duración a la película. Entonces miren que la misma consulta, él me la ejecuta y me va anexando toda la información que yo quiero. De esa manera las vistas las puedo acomodar de una mejor manera. Puedo empezar a estructurar parte de lo que yo tengo. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta ahí? Bien, ¿dónde vamos a aplicar esto? Pues el objetivo es que lo apliquen en la vista alquiler. ¿Por qué? Pues porque en la vista alquiler no voy a darle mostrar alquiler y que me salgan aquí puros IDs, 1, 2, 4, 18 y el usuario no va a entender nada de eso. ¿Qué debería aparecer? En los nombres completos, al final las películas que alquiló, por ejemplo, cuánto le valió alquilar esa película por esos días. Todas esas operaciones ya las puedo controlar aquí en la vista. ¿Listos? ¿Por medio de qué? De sencillamente una consulta que puedo realizar. ¿Claros ahí? Ahora y bien, mírenlo acá. Yo estoy realizando una consulta entre ¿cuántas tablas? No, entre 3. ¿Cuáles tablas? Empleado, alquiler y películas. Si yo me voy a mi diseñador, ojo con esto que es importantísimo. Ojo acá con mi diseñador de mi base de datos. Vamos a ir a verlo un segundo. Si yo veo mi diseñador, pues me doy cuenta que ¿qué? Que estas tablas están en
relación. Miren que sencillamente ya hay una relación y él que está haciendo, él se viene acá empleado y me trae lo que yo le pida, ¿cierto? Se va para película, trae lo que yo le solicita y me lo compara ¿en dónde? En alquiler. Él dice, búsqueme de este empleado las películas que él alquiló, pero tráigame toda la información que yo quiera, ¿listo? Miren, ¿qué más información podría traer yo? Yo puedo traerme también, ¿qué? La categoría de la película. Miren que si me traigo la categoría que va a llegar, ojo acá, vamos a llegar, miren, la misma consulta, voy a agregarle categoría. ¿Listos? Entonces voy a agregarle películas.categorías ID. ¿Qué me tiene que llegar? El ID de la categoría, pero yo no quiero que yo tendría que traerme qué. Entonces ya puedo hacer qué más. Otro inner join para que vaya y me busque también en qué otra tabla. En categoría. Y puedo traerme la información de todo el modelo relacional. Por eso se llama un modelo relacional. Porque yo puedo dentro de una sola consulta irme y relacionarme con todo lo que yo quiero y traer la información correctamente. Entonces, un buen funcionamiento de un modelo de entidad-relación, pues básicamente hace que yo pueda consultar de esta manera. ¿Listo? Y no tengo que empezar a traer cada cosa separada, tratar de unir. No, en una sola consulta traigo todo. ¿Listos? Ese sería el objetivo fundamental ahí. Si yo quiero utilizar dos tablas nada más, entonces solamente necesito un inner join. Compare el ID con lo que tengo allí y tráigame lo que yo pida. El nombre, el precio, la cantidad, lo que yo quiera solicitar. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, ¿cuál va a ser el ejercicio? Van a organizarme la vista. ¿Listos? Esa parte ustedes ya la tienen más que clara. Ya teníamos el insertar, que fue lo que hicimos la clase anterior. En el insertar hicimos que funcionara el insertar. En el mostrar, ¿qué me van a mostrar? En lugar de mostrarme el código de la película y el código del empleado, los días y los precios, me van a mostrar el nombre de la persona, el nombre de la película y cuánto le valió a esa persona el alquiler. ¿Listos? ¿Cómo hago para saber cuánto me valió el alquiler? ¿La suma? ¿La suma de qué? ¿Cómo calcularía yo el alquiler? Me vale 1.000 pesos el día y me lo llevé 10 días. Listo, entonces una simple multiplicación me hacen y me colocan cuánto es el resultado total de el alquiler de esa película de esa persona. ¿Listos? Como primer ejercicio, eso es lo primero que vamos a realizar. ¿Listos? Claro, hasta acá. ¿Tienen pregunta en cuanto a esta parte? En realidad, básicamente acá lo que tenemos que hacer es pruebas. Pónganse a practicar, a empezar a trabajar, hagan ejercicios con lo que tenemos. En sus proyectos de formación también apliquen de una vez lo que tenemos ahí y ustedes lo aplican. ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Claros? Esto mismo lo podemos traer como un objeto en un controlador, es igual como si fuera en la vista. O sea que esta consulta, ¿dónde la ejecutamos? En el modelo. ¿Listos? Entonces, si ustedes se van para el modelo que tenemos, que por ejemplo se llama alquiler, mi modelo solamente, creo que ni modelo tengo. Ah, sí, sí tengo. Hacia el insertar del modelo. ¿Listos? ¿Qué va a cambiar aquí? Vamos a realizar, por ejemplo, ¿listos? Vamos a hacer un método protegido, una función acá que nos permita traer, sencillamente, buscar toda la información de alquiler. Entonces vamos a llamarla Search All Alquiler. ¿Listos? ¿Y qué es lo único que vamos a ejecutar? Pues lo mismo que tenemos como si fuera una consulta sencilla, o sea esto. Retornamos un mismo valor. Recuerden que esto básicamente es repetirles lo que ya hemos hecho en todos los CRUD. No lo voy a hacer, ustedes ya saben. ¿Listos? Y sencillamente aquí tiene que ir ¿qué? El inner join completico aquí, mírenlo. Completico tal cual después de que lo ejecute. ¿Y eso qué me va a permitir? Retornarme ¿qué? Un objeto a mostrar. Ya cuando el objeto me retorna, yo ya puedo coger ese objeto y hacer ¿qué? Recorrer todo lo que yo quiero, hacer un for ir, llenar una tabla, llenar una carta, llenar lo que a ustedes les ocurra ya dentro de su vista. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? ¿Listos? Bueno, eso es en cuanto a la parte que teníamos que terminar, que habíamos quedado pendientes.
en cuanto a la vista, ¿listo? De lo que tenemos que hacer. O que aquí ya también después que le van a tener que agregar el eliminar, ¿cierto? Y después van a tener que agregarle el actualizar, que yo pueda actualizar de una lista de lo que yo ya haya elegido. Por ejemplo, tenía 3 películas alquiladas, ustedes deben dentro de la vista cargarle algo así, miren, yo tenía estas 3 y que yo pueda sencillamente borrar una o alterar una, ¿listo? Ese pues ya es un trabajo que van a tener que hacer ustedes ahí, con todo lo que obviamente ya saben. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, listos. ¿Qué vamos a avanzar? Vamos a empezar a imprimir a PDF algo que tengamos dentro de PHP. ¿Listos? Bueno, eso normalmente lo vamos a trabajar ¿para qué? Para generar reportes. O que dentro de un sistema los reportes son casi que, digamos que para el usuario son indispensables. El usuario no se nos va a fijar en que, no, mire tan bonito que puso este input, que todo estaba validado, que esto aquí yo lo coloco y sale azulito por acá por un ladito. A veces el cliente no se fija en eso, se fija más en qué, en los resultados que le pueda dar el sistema de información. Y eso lo podemos brindar nosotros en los reportes, o sea, reportarle a él el tipo de cosas. Por ejemplo, reportarle al final, por ejemplo, una vista del alquiler o de las películas que él alquiló, o por ejemplo, una lista del empleado como tal. Ah, yo no tengo un view, ahorita lo hago para hacer un ejemplo. Por ejemplo, que yo pueda imprimirle a él la foto y los datos de un empleado y que salga en qué, en un PDF, ¿listo? Con los logos de la empresa, el logo de la empresa de alquiler, lo que yo quiera hacer, lo puedo mandar a imprimir y el cliente pues solamente le dan el botón, ¿quiere imprimir esto? Así, clic en el botón y debería descargarse el PDF automáticamente, ¿listo? O que esto es parte importante en todos los proyectos que ustedes tienen de formación. Proyectos sin reportes, pues es un proyecto que al cliente final después, pues como que no le va a encontrar la manera de poder sacar la información, sino que no, es que la información solo la maneja el sistema y está en mi casa, no puedo sacar nada. No, hay que generar reportes para que él pueda generar. Obviamente hay niveles de seguridad en cuanto a qué información vamos a generar, pero eso nos lo da los requerimientos del usuario al final. ¿Listos? Bien, para trabajar PDF existen muchas librerías que soportan trabajar con PHP. ¿Listo? Son muchas, yo creo que hay más de 50 que nos permiten importar a PDF y a muchas otras diferentes formas. ¿Listos? Yo les voy a mostrar una que es muy sencilla, es como la más fácil de trabajar, pero las otras también tienden a ser muy sencillas. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer un ejemplo con una librería, pero pues ustedes también de pronto se encuentran alguna otra que les facilita el trabajo, la pueden utilizar. No se casen siempre con una librería. ¿Por qué? Porque la librería se desactualiza. Por ejemplo, el que diseñó la librería era Freddy Camacho hace 10 años, pero resulta que Freddy ya jubiló y no volvió a programar. Entonces la librería desactualizó. Porque PDF ya no lo volvieron a actualizar, sino quedó como la última versión en el 2012. Pero resulta que estamos en ¿qué? 2019, ya hay 7 años en que las cosas cambiaron y puede que ya la librería no funcione. Entonces recuerden estar actualizándose constantemente. La librería que vamos a utilizar se llama HTML2PDF, o sea, HTML2PDF. ¿Listos? Es una librería muy sencilla. Estuve buscando como las más fáciles de usar y esta me parece que es muy sencilla, como para poderlo aplicar. Digamos que no tienen que hacer tanta elaboración de nada. ¿Listos? Esta es la librería que vamos a trabajar. Ojo aquí. ¿Listos? ¿Qué nos dice él? Que para poder trabajar necesitamos trabajar con algo muy importante que se llama, mírenlo aquí, ¿cómo vamos a instalar? Y él nos dice que lo primero que vamos a necesitar es trabajar es con Composer. ¿Listos? ¿Recuerdan que era Composer cuando lo instalamos hace un tiempo? ¿Listos? Creo que en todos los equipos de acá yo ya lo dejé preinstalado. Entonces ya los deben tener. Bueno, resulta que Composer es un programa que nos permite descargar librerías por medio de archivos JSON. O sea, él nos permite descargar paquetes de librerías de repositorios, ¿sí? O sea, todo lo que está en la nube, yo puedo por medio de comandos descargarme lo que yo solamente requiera. ¿Listo? Es mucho más sencillo descargar todo. Composer, ustedes se fijan acá, básicamente Composer tiene
está alojado o él contiene muchos repositorios de mucha gente que nos puede traer información, generalmente librerías de PHP. Composer es un programa totalmente gratuito, ustedes lo pueden descargar en cualquier versión de Windows o si tienen Mac, tienen Linux, lo pueden descargar, no hay restricción de nada para poder trabajarlo. Y sencillamente Composer nos va a permitir descargar pues esa librería como tal. ¿Listos? Bien, para trabajar con Composer ustedes solo descargan el instalador, después pueden abrir el símbolo del sistema y escribir la palabra Composer y él les va a decir qué versión tienen instalada. ¿Listos? Para poderla trabajar. Miren, por ejemplo acá yo tengo instalada la versión 1.9.0. ¿Listos? Y él me dice todos los comandos que yo puedo hacer para poder descargar Compose. Bien. Ojo aquí, como estamos en Red Xena, resulta que es que el Composer descarga desde ciertos puertos y aquí no vamos a poder descargar todo al mismo tiempo. ¿Listo? Si de pronto podrán descargar algunos, los otros no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a descargar todo el encarpetado que básicamente él me dice que descargue y se los voy a subir a Blackboard para que lo descarguen. Para que no, pues empiecen a descargar porque generalmente se demora demasiado por la restricción de la red de acá. ¿Listos? Pero, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Miren, ojo aquí, para que cuando les pase, por ejemplo, en sus casas o algo, lo único que tienen que hacer para instalarlo es escribir esta línea de código a la raíz de su repositorio. ¿Listos? O sea, escribir Composer Require y le colocamos esta línea como tal. ¿Dónde lo podemos hacer? Podemos hacerlo aquí mismo en Visual Studio. Abrimos la terminal y ejecutamos ¿qué? Composer Require. Le damos Enter y él solito ya nos descarga la librería de PDF a nuestro proyecto. ¿Listo? ¿Qué es lo único que necesitamos? Tener el archivo acá Composer. Es todo lo que vamos a necesitar, nada más. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Es lo único que vamos a trabajar, tener un archivo que se llama Composer. Ese archivo lo podemos instalar directamente como nos dice la documentación de Composer. Cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a poder instalar el Composer para, o aquí miren, esta es la línea de código con la que podemos instalar Composer. ¿Y qué hace Composer? Me descarga un archivo que se llama composer.phar y ese archivo se encarga de descargarme todas las librerías solito. Yo solo le doy el comando y él me lo descarga solo. ¿Listos? Eso es lo único que básicamente vamos a controlar ahí. Entonces, para que no nos vayamos a demorar aquí, ahorita les voy a mostrar el ejemplo como para que quede ahí en el video de cómo se descargaría, pero yo ya lo tengo descargado, se los voy a juntar y se los subo a Blackboard para que lo descarguen. Es mucho más fácil que lo descarguen de allá que ponernos a descargarlo aquí porque la red nos va a bloquear tremendo. ¿Listos? Entonces van entrando a Blackboard, ya les subo y entonces ya continuamos. ¿Listos? Miren aquí, ojo, miren un segundo acá. Miren, ahí acabamos de ejecutar la línea de código. Yo la ejecuté acá, pero pues no la van a ejecutar porque ahí igual no creo que me vaya a avanzar de ahí. Ahí toca esperar. Ya voy a conectar de pronto los datos para que vean cómo se descarga. Pero miren que solamente ejecuté lo que me decía la línea de código, que era ¿qué? Composer Require, y miren que él solito me creó ¿qué? El archivo del Composer. Ese archivo ya va a empezar a conectarse al repositorio y él es el que se encarga de qué es lo que yo voy a descargar de cada una de las librerías. Y él solito ahí se va a descargar todo. En una red normal, por ejemplo en sus casas, en 40 segundos ya está descargado todo, por mucho. ¿Listo? Pero pues ustedes saben que aquí hay mucha restricción en todo lado. Ahí no creo que me vaya a avanzar de ahí. Entonces lo voy a parar, voy a conectar mis datos y lo dejo descargar para que ustedes vean pues lo que verdaderamente descargaría. ¿Listos? Entonces miren aquí. Ojo, ejecutamos la línea y miren, automáticamente él les va a realizar lo siguiente, miren. Va a descargar un encarpetado de la librería que tiene cada uno. Miren que conecté los datos del celular y en menos de un minuto ya estaba descargado y él solito me creó una nueva carpeta que se llama Vendor. En todos los proyectos de MVC que trabajen, también cuando usamos Framework, esta carpeta ya está creada por defecto y aquí es donde van a almacenar todas las librerías externas que vayamos a utilizar, o sea, las librerías de más. Por ejemplo, si quisiéramos exportar a Excel, hay una librería que nos ayuda a exportar a Excel. Si quisiéramos exportar a Word, hay una librería que nos ayuda a exportar a Word. ¿Listo? Miren que él nos descargó acá un archivo que se llama Spipu.
que fue la persona que diseñó esa librería para exportar a PDF y pues él le colocó ese nombre. Y él me descargó aquí toda la documentación y todo el código correspondiente para que se pueda configurar. ¿Listos? Entonces sencillamente ahí ya lo tenemos todo y ya vamos a empezar a trabajar. Entonces, ojo aquí, les voy a subir este archivo de Composer. Les voy a subir estos dos archivos de Composer y les voy a subir esta carpeta de Vendor ahí a Blackboard para que la descarguen y la peguen a la raíz del directorio de cada uno de ustedes. ¿Listos? Para que les pueda funcionar todo. Entonces ya la subo, descárguenla y entonces ya ahora sí continuamos. Bien, entonces muchachos, una vez descargan los archivos que les comenté, sea que ustedes los descarguen o directamente por el Composer para que él solito se los descargue, que es normalmente como deberíamos hacerlo, ya que pues es mucho más práctico, ¿cierto? Que estar descargando todos los archivos y pegándolos ahí. Pues como en este caso no podemos, ya los descargamos, nos descarga la carpeta del vendor y nos descarga los dos Composer que nos permiten descargar esa información. Entonces vamos a empezar a realizar pruebas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar, por ejemplo, en la carpeta Vendor, vamos a ubicarnos en la carpeta SPIPU y vamos a revisar, por ejemplo, todos los ejemplos que él nos brinda de la manera correcta de cómo se debería trabajar. ¿Listos? Si ustedes ven ahí, él nos muestra varios ejemplos de cómo trabajamos. Vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con el ejemplo 00. Miren que él nos da básicamente información acerca de qué se trata todo el tema. Bueno, trabajemos, no, hagamos, por ejemplo, en este error, trabajemos el 01, ejemplo 01, vamos a trabajar ese. ¿Listos? ¿El qué me dice? Ojo aquí. Sencillamente, la documentación, ya ahorita vamos a echarle un ojito a la documentación oficial de la librería que nosotros estamos descargando, que es HTML2 PDF, y vamos a mirar el que nos dice de qué manera debemos trabajar. Vamos a realizar la descarga, vamos a irnos a la oficial y nos vamos a revisar la documentación de cómo él debe trabajar. Miren que ahí básicamente él me empieza a pedir requerimientos. ¿Cómo que? Lo primero, necesitamos extensiones para que se pueda trabajar y mínimo PHP 5.4. Mínimo. Nosotros estamos trabajando con 7.3, o sea que no tenemos ningún problema. ¿Listos? En cuanto a la documentación, vamos a mirar la documentación oficial, que es la que nos dice que, miren, cómo lo usamos, cómo configuramos las diferentes propiedades. Básicamente él me empieza a indicar. Por ejemplo, vamos a irnos a, vámonos a uso básico. A ver qué nos dice. Ok, aquí queríamos llegar, miren. Él me dice, para poder trabajar, él básicamente convierte todo lo que usted tenga en HTML en una vista a PDF directamente. O sea que nosotros, ¿qué hacemos? Construimos en HTML todo y mandamos a imprimir. Listo, pare de contar. Entonces miren que es mucho más sencillo todo. Hacemos vista en HTML y mandamos todo. Hay unas restricciones que ahorita les voy a contar cuáles tienen que controlar. Entonces el que nos dice, él nos dice, miren, es muy sencillo. Para poder trabajar, instáncieme HTML2 PDF con los parámetros correspondientes. Escríbame HTML y sáqueme un output de la vista que usted quiera. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Y el que me dice qué parámetros se debe mantener. Lo primero, orientación, o sea, imprimir PDF como horizontal o vertical. Listo, pare de contar. Entonces, ¿qué? Una hoja horizontal o una hoja vertical. Segundo, formato. Aquí hace referencia al formato. Tamaño de la hoja, oficio, carta, pliego más grande, la hoja que ustedes quieran imprimir. Tercero, idioma que van a trabajar dentro del mismo impresión del PDF. ¿Para qué? Para controlar el tema de los símbolos. ¿Listos?
Tenemos el tema del Unicode, que es necesario mantenerlo para que el código sea estandarizado y podamos utilizar tildes, podamos utilizar ñes, podamos utilizar símbolos especiales y no nos salgan símbolos raros ahí que no los reconoce. Tenemos las márgenes que las podemos controlar, o sea, que el PDF tenga cierta margen arriba, cierta margen al lado, cierta margen a la derecha y yo controlar todo lo que hay dentro de ese PDF. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos y así básicamente vamos a entender más. Vamos a ver el ejemplo 01. ¿Listos? ¿Qué nos dice el ejemplo 01? Mírenlo, es muy sencillo. Él me dice prácticamente que, lo primero, cárgueme ¿qué? El autoload. Ese es un archivo de configuración de la librería. Se tiene que cargar, siempre arrancar cualquier archivo que vayamos a mandar a imprimir. ¿Listos? Ya ahorita esto lo cambiamos y lo ponemos en ruta completa para no extendernos ahí. Usamos todas las instancias que vayamos a trabajar. Aquí estamos instanciando 3 diferentes clases que la misma librería tiene. Esas las dejan quieticas, no las vamos a modificar. Y él nos dice, arrancamos un tree, creamos un objeto, lo iniciamos, incluimos ¿a quién? A ejemplo 1 PHP, o sea, el archivo que vamos a imprimir, ¿cierto? Que en este caso sería el que nosotros tenemos. Vamos a imprimir, miren que este archivo se encuentra ¿en dónde? La carpeta red. Si ustedes ven, acá hay una carpeta que se llama ¿cómo? Dentro hay un archivo que se llama ejemplo 1. Miren lo que él va a imprimir. ¿Listo? ¿Puro qué? HTML, ¿cierto? Con CSS. ¿Listos? Eso es lo que él me va a imprimir. Entonces nos devolvemos al archivo. Miren, ejemplo 1. ¿Qué sigue? El formato en el cual él lo va a imprimir. Miren, lo va a imprimir tipo P. Si nos damos cuenta, tipo P sería ¿qué? ¿Listos? ¿Y L sería? ¿Listos? Al revés. P es horizontal, que es portrait. Y landscape, hablamos de horizontal. ¿Listos? ¿Qué más tenemos? Tipo de hoja. A4, que sencillamente es oficio normal, o sea, perdón, carta normal. Y el idioma que está en francés, porque el que hizo la librería fue un francés, entonces él lo predeterminó, pero pues nosotros lo configuramos. Y al final él va a descargar un PDF que va a llamar ¿cómo? Ejemplo 1 PDF. Entonces vamos a probar ese proyecto, pero vamos a hacer un cambio. Para poder hacer los cambios, resulta que es que este autoload por ruta nos va a quedar difícil acceder porque nosotros vamos a acceder de una vista del controlador, podemos que llamemos de otro lado. Entonces, para no tener problemas con eso, vamos a colocarlo por ruta completa. ¿Listos? Entonces yo le voy a decir, váyase a autoload, vamos a copiar la ruta completa de autoload y reemplazamos el valor aquí, completo. Entonces le decimos require y tráigame toda la ruta. ¿Listos? Para poder ver este ejemplo que vamos a trabajar. Y basado en este mismo, pues vamos a hacer los ejemplos que nosotros tengamos. ¿Listos? ¿Listos? ¿Vamos claro ahí? ¿Listos? Vamos a probar que esto funcione. ¿Cómo funciona? Pues tengo que acceder a example1 en el archivo que nosotros tenemos. Miren, vamos a copiarlo y lo ejecutamos aquí. Obviamente voy a cambiar aquí, en lugar de proyecto le voy a colocar localhost. Le doy enter y miren que él debería generarme un PDF que dice que ejemplo 1 y que me imprime todo lo que estaba en donde. Allá en el otro lado. ¿Listos? Miren que sencillamente los ejemplos nos muestran cómo se imprimen muchas cosas, pero pues ustedes pueden acomodar lo que ustedes quieran. ¿Listos? ¿Vamos claro hasta ahí? Eso sencillamente es el funcionamiento de lo que tenemos que hacer. Mire, muy sencillo, no tenemos que hacer más. Vamos a aplicarlo ahora en nuestro proyecto. Vamos a imprimir, por ejemplo, que la información, espérenme a ver si yo en películas, pero esto lo estoy cargando en un model. Carguémoslo. Carguémonos aquí, miren, voy a imprimir algo, por ejemplo, imprimir este empleado, supongamos,
Le vamos a colocar un botón aquí, ¿para qué? Para imprimir el empleado. Yo tengo el botón del ojito que nunca lo puse a funcionar. Ahí pues la idea era que cargara el perfil solito. Voy a poner ahí este botón a que básicamente me abra un PDF. ¿Listo? Sencillamente me cargue un PDF con la información que tenemos ahí. ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces vamos a arrancar a hacer ejercicio. Como ya tenemos claro cómo debemos organizarlo, pues sencillamente ahora sí lo vamos a aplicar. Entonces nos vamos a aplicarlo. Lo primero, me voy a ir a la vista de empleado. Y en la vista de empleado vamos a agregarle una etiqueta a ese botón, que es esta que tiene aquí. Ya la tiene. Listos. Y lo vamos a llamar de una vez a una referencia. Entonces vamos a hacerle un href. ¿Listos? Y ese href básicamente me va a invocar, ¿cierto? O me va a llamar. Bueno, aunque aquí lo estamos manejando con un clic, ¿no? Manejémoslo entonces con un clic, para que quede todo igual. Manejemos un método en JavaScript que se va a llamar imprimir empleado. ¿Listos? Imprimir empleado se va a llamar. Ahí lo tenemos. ¿Listos? Entonces ahí lo tenemos. Imprimir empleado es un método que vamos a accionar cuando leemos en esa vista. Vamos a crear obviamente ese método. Nos vamos a la application. Voy a crearme un método aquí que se llama imprimir empleado. Y sencillamente ese método va a ser igual que, por ejemplo, un update. Miren que lo tenemos aquí. Sencillamente va a ser un location href. ¿Listos? Que es lo único que va a hacer. ¿A dónde me va a enviar? A empleado controller. A una acción que se llame imprimir, llamémosla print. Hasta ahí. No vamos a mandar parámetros ni nada porque yo solo quiero imprimir algo. Eso es todo lo que voy a hacer. Imprimir alguna cosa cuando le den clic. ¿Listos? Eso es todo. ¿Listos? ¿Claro ahí? Bien, creamos un método que es ¿cuál? Imprimir empleado. ¿Qué nos va a accionar? Un print, que es el que va a cargar el PDF que yo vaya a mandar. Entonces nos vamos al controlador a crearlo. Entonces, en empleado controller vamos a crear lo mismo. Un método iset, puede ser similar a este, que básicamente me va a controlar un print. Y él lo único que va a hacer es que llamar un método que se llame print empleado. Listo, porque él solo va a hacer es que mostrar el PDF, ya, no va a mandar parámetros, no va a hacer nada, quiero que me muestre el PDF, eso es todo. ¿Listos? Entonces creamos este método que se llama print empleado. ¿Listos? Lo creamos por aquí arribita, puede ser por aquí. Ahí está nuestro método. Y nuestro método lo único que va a hacer es llamarnos a una vista que nos imprima. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a este empleado y vamos a crear una vista que se llame, por ejemplo, imprimir.php. Ese es el archivo que se va a encargar de ¿qué? De imprimir. ¿Listos? De imprimir. O sea, de mandar el PDF. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? ¿Qué hacemos ahí? Crearnos el archivo. Entonces nos vamos hasta la vista empleado. Creamos el archivo que va a llamar ¿cómo? Entonces le decimos imprimir.php. ¿Listos? Y ahí lo tenemos. ¿Listos? ¿Vamos ahí todos? Bueno, ahí los espero. Me avisan para avanzar. Bien. ¿Listos? Creamos el archivo imprimir. Este archivo me va a contener ¿qué? La forma en la que llamamos
cualquier archivo externo que vayamos a imprimir. ¿De dónde vamos a sacar ello? Pues de un ejemplo que tengamos por aquí. Por ejemplo, el ejemplo 1, el mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que me piden? Que me traiga el require once y las 3 librerías de HTML. Entonces nos las llevamos. Entonces vamos a dar este archivo aquí abierto y nos vamos a llevar el imprimir. Aquí lo tenemos en el imprimir. Ah, bueno, pero voy a abrir. Tenemos que abrir PHP primero. ¿Listos? Ahí estamos. Entonces arrancamos. Según la configuración, él me empieza a pedir la información que nosotros vayamos a tener. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a hacer un try catch. ¿Para qué? Para que en caso de que me genere algún error, pues vayamos a tener de pronto algo que vayamos a trabajar. ¿Listos? Bueno, vamos a dejar esto, ahorita lo cuadramos según la documentación que él nos pide. Listo. Listos. ¿Qué más me dice? Me dice, oiga, mire, necesitamos iniciar un objeto, incluir el archivo que vaya a iniciar y tener un object clean. Miren, tenemos que seguir lo que él nos está diciendo que haga. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo. Sencillamente, dentro del tree, vamos a iniciar un objeto y a incluir el archivo que vayamos a imprimir. Pero ese archivo, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuál archivo vamos a imprimir? No hemos creado ningún archivo a imprimir, entonces ahorita lo vamos a crear para ver qué vamos a imprimir. ¿Listo? O sea, por ahora no lo tenemos, dejémoslo ahí en blanco. ¿Listos? Creamos una variable que llame ¿qué? Contenido, que es la que nos va a contener el archivo y nos va a almacenar la información que nosotros vayamos después a imprimir. ¿Listos? Y después si siguen las propiedades del HTML, ¿cierto? Que sería esto. Listos, ahí creamos la instancia. Vamos a empezar a configurarlo. Lo primero, vamos a cambiar de idioma. Ya no va a ser francés, va a ser español. Y vamos a agregarle más parámetros. Dijimos que le íbamos a agregar un Unicode True para que me reconozca símbolos especiales. Le vamos a agregar la configuración para manejar lo que son tildes, ñes, entre otros valores. Y le vamos a agregar un arreglo para controlar las márgenes. Acá podemos manejar las márgenes de nuestro archivo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, démosle, pongámosle 10 a todo, por ahora. Y ya después empezamos a cambiarlas, para que ustedes vean la diferencia de cómo se coloca una de la otra. ¿Listos? Ahí lo tenemos. ¿Qué más podemos acomodar? Miren, la documentación, ¿qué más nos dice? Podemos acomodar tipo de letra, ¿cierto? Podemos acomodar formato de la letra que nosotros también vayamos a poder imprimir para controlarla. Entonces vamos a controlarlo también, HTML2PDF, y le vamos a asignar una propiedad que se llama setDefaultFont. Y en esta pues vamos a darle, por ejemplo, una letra Arial. ¿Listos? ¿Qué le decimos al final? Le decimos, por favor, escriba un write HTML, o sea, escriba en el PDF lo que tenemos en la variable content, que la variable content me va a almacenar todo lo que yo incluya. Entonces todo lo que yo meta aquí en este include, él me lo va a venir a imprimir. O sea, el archivo que yo traiga es lo que él imprime, punto. Ahí le estamos diciendo eso. Por último, ¿qué hacemos? Tenemos que terminar el objeto no lo podemos dejar abierto, tenemos que hacerle un object clean para que él pueda imprimir muchas veces, o si no el objeto nos va a quedar abierto y cuando le demos a imprimir por segunda vez nos va a dar error. Entonces hay que volver a limpiar el objeto para que él vuelva y recargue lo que tenemos. ¿Listos? Y por último le decimos el output, que era el parámetro que él me solicita. ¿Qué me solicita? Me dice cómo le va a llamar usted a ese archivo. Un output. Entonces le vamos a llamar, pongámosle, se va a llamar empleado, sí.
el imprimir del empleado. Imprimir empleado.pdf. Así se va a llamar el archivo, que él nos va a tener que extender para que nosotros lo podamos guardar. ¿Listos? En cuanto a los errores que nos lleguen a aparecer, pues necesitamos que nos los muestre, pues vamos a copiar el mismo error del cache que él nos tiene allí, igualito. Entonces sencillamente copiamos el cache que él nos brinda ahí, que nos dice que en caso de que pase un error, él nos lo va a mandar en un mensaje y nos va a decir, oiga, no se puede imprimir por tal error. Entonces ya vamos a saber cuál es el error que nosotros tengamos. ¿Listos? ¿Claros? ¿Listos? ¿Vamos ahí todos? ¿Listos? Por último, ¿qué nos queda hacer? Realizar el archivo, ¿cierto? O cargar el archivo que nosotros vayamos a imprimir. Por ejemplo, vamos a llamar a ese archivo, llamémoslo listado empleado.php. Es el archivo que yo voy a imprimir, que se va a llamar listado empleado.php. Creamos ese archivo, se va a llamar listado empleado.php, y ese archivo que me va a contener HTML5 y un H1 que diga esto es lo que vamos a imprimir. Listo, punto, eso es todo. Vamos a imprimir un H1, mírenlo, ahí quietico, solo un H1. Vamos a imprimirlo. ¿Listos? Eso es lo que vamos a imprimir, miren, listado empleado. Entonces él viene y me imprime esto que está aquí. ¿Listos? Vamos a ver si no funcionó. Vamos a actualizar. Le damos clic en el ojito y debería imprimirnos, miren. Esto es lo que vamos a imprimir, no más. Eso es todo. Ah, bueno, miren. Yo aquí pues ya puedo hacer ¿qué? Puedo hacer varios mensajes, puedo hacer un div, puedo hacer una tabla, y ustedes le dan el diseño que quieran. ¿Listos? Y ahí van a imprimir lo que quieran. Miren, vamos atrás, actualizamos y le damos otra vez en ver. Y miren, esto es lo que vamos a imprimir, esto es lo que vamos a imprimir. Ahí se... ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces, ¿qué sucede con eso? Miren, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes crean el diseño en HTML, que es algo que manejan a la perfección, y sencillamente mandan a imprimir lo que quieran. Lo mismo, acá pueden cargar ¿qué? Una imagen, ¿cierto? Pueden ponerle una imagen en el fondo, pueden cargarle lo que ustedes quieran, todo lo va a reconocer y lo va a imprimir allá. Mejor dicho, la vista tal cual como se ve, él va y la imprime allá. Ojo, ¿qué no va a tener esta vista? Pues un header y un footer, porque ustedes no quieren imprimir el menú. Sí, obviamente no van a imprimir ¿qué? Pues no van a imprimir esta parte, todo esto no va a salir en la hoja. ¿Listo? No va a salir esto de empleado, película, eso no puede salir. ¿Listos? Ojo, ¿cuál es la única restricción acá? Resulta que HTML2PDF no reconoce estilos externos. Ojo, es la única restricción que tenemos. O sea, no podemos llamarnos aquí a Semantic y utilizar todos los estilos que tiene Semantic. No se puede. Todo se tiene que hacer en este mismo archivo. O sea, si quieren darle un estilo, pues deben crear ustedes un style. Por ejemplo, color, y le vamos a dar un color rojo, miren. ¿Listos? Por ejemplo, bueno, tenemos acá una imagen que no carga, entonces vamos a borrarlo. Miren ahí, él mismo me muestra el error, me dice, ojo, en la etiqueta imagen no tiene un source, entonces no puedo abrir porque no me cargó una imagen. Él mismo me va diciendo, tiene error en tal lado. Entonces, miren, le damos clic y ahí tenemos nuestra etiqueta en rojo. ¿Listos? Es lo único que tenemos. ¿O qué pueden hacer? Crear los propios estilos en la parte superior, ¿cierto? Crear la etiqueta style y empezar a construir aquí todos sus estilos en CSS normal. Pero dentro del mismo archivo. No pueden llamarme un archivo externo porque él no me reconoce esos estilos. ¿Listo? Tienen que crearlo ahí mismo dentro de donde están trabajando.
Aunque si encuentran alguna manera de cargar otro archivo, pues lo pueden aplicar. Normalmente en la documentación recomienda de que no carguemos externo, pero pues hagan la prueba a ver si de pronto algo les puede funcionar. Listo, no hay ningún problema. Con esto, muchachos, miren, ojo acá. ¿Qué van a poder hacer? Pues imprimir lo que ustedes quieran. ¿Yo qué puedo hacer acá? Aquí puedo tener ¿qué? Puedo abrir PHP, puedo tener un eco que diga, miren, esto viene en PHP. ¿Listo? Terminamos y vamos a imprimir eso que tenemos ahí, miren. ¿Listo? Miren, ¿esto viene qué? O sea que puedo utilizar un for each, una condición, me puedo traer un objeto retornado, me puedo traer todo lo que yo quiera desde un controlador, desde un modelo, de lo que ustedes quieran. O sea que el PDF puede tener todo lo que tengo en la base de datos, puede llenarme una tabla, puede traerme imágenes que tengo de la ruta a la base de datos, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Listos? ¿Claros ahí? ¿Bien hasta acá? Listos. Ojo acá, miren, antes de que empiecen a trabajar, resulta que miren, el diseño, pues ustedes se lo empiezan a acomodar y todo. Ojo, los diseños en PDF tienen que ser muy pulcros, ¿sí? O sea, tienen que ser muy bonitos. ¿Qué deben tener en cuenta? Por ejemplo, les doy una idea. Búsquense hoja membrete de una empresa, cualquiera. Y de esta manera es como me van a tener que imprimir algo. Miren. Miren, un ejemplo. Miren aquí otro, vamos a cargar este. Miren. Vamos a ver si carga aquí. Ah, bueno, me cargó por otro lado. Supongamos. Vamos a ver si me carga este. Miren, por ejemplo aquí. Tal cual como esto. ¿Esto qué es? Una imagen pegada en la parte de arriba. Y en la mitad, ¿qué puede ir? La información del empleado. Mire, una foto aquí, usted la puede coloca una imagen de fondo en HTML. Y ya, eso es todo. Y él le va a imprimir lo que usted tenga en HTML. ¿Listos? Señor. Digamos, por ejemplo, yo estoy jugando acá, digamos, tengo una tabla de usuarios. Y si quiero imprimir la información de ese usuario, ¿cómo cambiar la información? Pues usted debe crear un archivo que le vaya a cargar solamente la información de ese usuario. O sea, este archivo debe tener una petición GET que traiga la ID para que él consulte solo los datos de él. ¿Listo? No pueden, por ejemplo, no pueden listarme acá el bioempleados, pues porque va a mostrar todo listado de empleados. ¿Sí? Ya depende de qué quieren mostrar ustedes. Entonces recuerden, mire, siempre hay un archivo que se encarga de mandar el PDF, que lo vamos a llamar imprimir, ¿cierto? Él es el que se encarga de mandar el PDF. ¿Y qué manda el PDF? Pues lo que usted tenga aquí. O sea, la vista que usted quiere imprimir, que sería esta que yo tengo acá. Entonces ustedes crean lo que van a imprimir y le hacen el archivo para que él se imprima. Y eso es todo, dependiendo de lo que quieran imprimir en el momento donde quieran imprimir. Obviamente, este imprimir también puede pasar por el controlador. O sea, yo puedo hacer ¿qué? Yo puedo hacer esto, miren. Yo puedo traerme esto desde ¿dónde? Empleado controller con una acción que se llame X. Y que yo me pueda traer una vista de algo, una lista de algo, una organización de algo. Cualquier cosa me puedo traer. Entonces, lo que yo me traiga aquí es lo que él va a ejecutar. ¿Listos? ¿Claros? No, porque en el print no tengo nada, entonces me va a generar error. ¿Listos? ¿Claros ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, si quieren saber más de documentación, ahí está la página oficial. Él recomienda que hay algunas etiquetas en HTML que él no reconoce, hay que leer cuáles no. Él, por ejemplo, dice como, no recuerdo, hay unas muy puntuales, como, haga de cuenta, el H5 no lo utilice en PDF. Él hay algunas etiquetas que dice, no utilice esa, sino utilice una diferente. Y él no las muestra. Ya vamos a mirar, miren, las voy a mostrar ahí antes de terminar lo de la explicación de hoy. Miremos, por ejemplo, miremos el output a ver el que me dice. No, nombre de destino, no, esto no me sirve. Miremos extensión y exception a ver qué me genera. No, nada.
Ok. Bueno, me genera algo de algunas imágenes, algunas tablas con el tema de los TD. De todas maneras, miren, para que ustedes van mirando y teniendo una idea de cómo pueden hacer estilos, esta librería les brinda 14 diferentes ejemplos. Mírenlos. Del 1 al 14, más cómo imprimir formularios, grupos, código QR, entre otros muchos más que se puedan revisar. Mírenlo ahí. Sencillamente ustedes lo único que hacen es que cambiar la ruta y ya. Miren, vamos a probar uno. Probemos que imprimir un código QR. Vamos a ver cómo imprimir un QR. Listos. Código QR. Copiamos la ruta. Vamos a ver el ejemplo. Esto es un ejemplo que él me está dando. Cambiamos esto por localhost. Localhost, listo. Vamos a ver el ejemplo. Miren, ahí está. Cómo imprimen QRs. De diferentes tamaños, de todo tipo. ¿Dónde ven el código? Pues él me está imprimiendo un archivo que llama ¿cómo? QR Code. ¿Ese archivo dónde está? En la carpeta redes. Miremos otro ejemplo. Miremos el ejemplo 10. A ver qué hace el ejemplo 10. No tengo ni idea. Ah, no, pero esta es la ruta completa. Vamos a QR Code. Aquí estoy. Esta es. Vamos a copiarla. Ejemplo 10. Vamos a ver el ejemplo 10 que nos hace. Listo. Copiamos. Vamos y reemplazamos aquí. Cambiamos esto por localhost. Miremos el ejemplo 10. Ah, miren, cómo generar una imagen, cómo alinear todo a la izquierda, a la derecha. Mire cómo hacer pie de página. Mire, me está dando cómo le hace un pie de página. ¿Qué más me está mostrando? Mire, una imagencita de fondo ahí. Página vertical, página horizontal. O sea, ya de ahí para allá, ustedes son los que generan el diseño correspondiente de cualquier cosa. ¿Listos? ¿Claros ahí? Bueno. Listos, bien, vamos a dar el video hasta acá y ya les voy a explicar qué me tienen que entregar hoy. Bueno, entonces aquí estamos. Vamos a terminar por acá.